Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Nuevamente estamos aquí en un programa más en Habaner Radio de La Última Neurona. El día de hoy nuevamente estamos Giovanni Delgado. Hola, Iván hola. Alonso y vamos a hablar de temas bien interesantes que tengan que ver con las adicciones y con la personalidad y con todos los problemas de índole mental que podemos gestionar o tener en nuestra vida cotidiana. Y el día de hoy tenemos un programa bien interesante que vamos a hablar sobre... Vamos a hablar de las máscaras ocultas, ¿no? Que es como algo que queremos como particularizar, porque queremos hablar del trastorno de la personalidad llamado narcisismo, ¿no? El trastorno del narcisista. Y le pusimos lo de máscaras ocultas porque realmente este trastorno está muy bien escondido, ¿no? O sea, hasta yo creo que lejos de verse como un trastorno, se ve como un sinónimo de, como un sinónimo de carácter, ¿no? Creo Sí, que sí, así se ve socialmente. De hecho, esa es como una de las partes bien interesantes de esto, porque a nivel cotidiano, o sea, a nivel social, es bien visto las actitudes que puede tener Un un narcisista. narcisista. Esas personas narcisistas que existen en el mundo, pueden ser hasta inclusive alabadas por la sociedad, ¿no? Y vistas como fuerza, como carácter, sí. Como Carácter, como ¿no? fortaleza, ¿no? Como, pues así, como si fuera muy necesaria ese tipo de comportamiento, ¿no? Ahora, Hasta es educado de una manera muy particular y y sin que te des cuenta estás educando eso, ¿no? ya tocaste, ya tocaste la médula ahí, bien fuerte luego. Este, pues bueno, pero vamos a un poquito como aterrizar el tema con respecto a lo que se puede considerar un trastorno narcisista, ¿no? Ajá. Pues el origen viene pues, de los griegos, de la mitología griega, ¿no? Sí. De la mitología griega, la mitología de Narciso, este hombre que se consideraba atractivo, Que se enamoró del mismo. que se enamoró del mismo y que al final termina ahogado y generando la flor de Narciso. Bueno, grosso modo esa es como la historia, ¿no? Que obviamente nosotros lo retomamos o se retoma en la cuestión de los trastornos por esta idea de hermosura que llevas a... De perfección, De ¿no? perfección, la idea de perfección La idea y de... de enamorarte de ti mismo, ¿no? Esta idea de enamorarte a tal grado de ti mismo que puedas hasta perder la vida. Y creo que si hablamos de trastorno narcisista, pues sí, efectivamente sí te lleva a eso, sí te lleva a esa idea de inclusive perder todo lo que tengas a tu alrededor, si permites que ese trastorno pues avance, ¿no? Sí. O sea, sí puede generarse. ¿Qué Sí. características podremos encontrar en un narcisista? Yo creo que ahí el auditorio no va a encontrar como muchas de ellas. Por cierto, el auditorio recuerden que pueden mandarnos sus mensajes, que pueden mandarnos Dudas. sus dudas, preguntas, comentarios, consejos, y lo que ustedes quieran nos pueden mandar durante el transcurso de la transmisión. Ahí también van a encontrar nuestros datos, los datos de la clínica de la clínica SCOAD, Rosa SCOAD, que recuerden que venimos por parte de la clínica de Nuestros datos internamiento. también de nosotros, ¿no? ¿Eh? Nuestras redes sociales de nosotros personales, ¿no? Sí, las redes personales, por ¿No? si gustan contactarnos, si tienen alguna duda de manera particular, no duden en contactarnos, ¿no? Sí, ahí me preguntaron también, me mandaron mensaje en una, ¿cómo se llama? En En mi un programa. Facebook, Ajá. que si hay atención psicológica particular también, el maestro Iván da atención psicológica, yo también, ya sea de manera virtual o de manera presencial, pues ya ustedes lo revisarán, ¿no? Ya lo checamos de manera personal y pues adelante también, ¿no? Sí, claro, recuerden que siempre estamos abiertos a cualquier posibilidad de trabajo y de colaborar con las personas, ¿no? Sí. Entonces pues vamos a aterrizarles el tema del narcisismo bien interesante. Bueno, ¿qué características tiene una persona narcisista? Yo creo que el autor no se va a identificar con esto. No, yo digo que a mí no. no me genera como Mucha bronca. mucha bronca. Yo creo que esta educación, porque al final de cuentas es una educación. Esta educación está en toda la sociedad. Hay unos que son educados con eso, hay otros que no, pero al final de cuentas sí se tiene el entendimiento de esa educación como una virtud, lejos de como un conflicto. Entonces, algo que sí me gustaría como aclarar, pues, de primer momento, es que el narcisismo
Ya el trastorno narcisista ya es algo fuerte, ¿no? Claro. O sea, hay que entender cosas Sí, importantes. sí. Una cosa es un trastorno y otra cosa es un conflicto y otra cosa es un Los retraso. rasgos narcisistas, ¿no? Exacto. Entonces sí quiero hablar un poquito de esto porque vamos a hablar de rasgos narcisistas y todo. Puede que tengas 3, 4, pero no significa que seas narcisista. Sí, pues. no, que tengas el trastorno, ¿no? Ajá, o que tengas el trastorno. Por ejemplo, la celotipia es un problema, los celos son otros. Puedes tener celos, rasgos de eso, pero no significa que tengas la celotipia, Claro. ¿no? Puede que tengas rasgos de una persona, no sé, depresiva, pero no significa que seas psicótico o que seas, no sé, que tengas el trastorno de la esquizofrenia, ¿no? Que ya son cosas muy fuertes. Puede que tengas 2, 3 rasguitos, ¿no? De la esquizofrenia, pero no significa que lo tengas. Ahora, todos como sociedad tenemos varios rasgos del narcisismo. Todos. De hecho, justamente es lo que iba a comentar, que seguramente durante diferentes programas podemos tratar diferentes trastornos y no se espanten en que pues van a coincidir bastantes de nuestras actitudes, pensamientos, ¿no? O acciones con respecto a todos los trastornos, porque en realidad tenemos de todo. Sí, así es. Pero hay ciertas condiciones y test que nos van a determinar si realmente sufrimos el trastorno o no. Ajá. Ya lo iremos platicando durante el transcurso de los programas. Pero sí, o sea, creo que cabe mencionar que vamos a tener bastantes de Muchas, todo tipo. tampoco se saquen de onda, ¿no? Pero tampoco escuchen 3 y digan, no, sí soy Ya, narcisista. voy al psiquiátrico. Sí, no, porque luego también agarran esto y dicen, creo que tengo un trastorno y hasta se van a medicar, bien chidos. Sí, Ah, pues, ni sí, es la inventen. excusa perfecta. Excusa perfecta para drogarse. Para ¿no? drogarme. Sí quiero aclarar esto porque vamos a iniciar con este programa hablando de cómo se educa este trastorno. Cómo empieza de algo leve a algo grave. Claro. ¿Sale? Y- Entonces, ¿Y cómo combina esto con la idea social, ¿no? ajá. Y, o sea, lo va fortaleciendo a nivel social. O sea, la sociedad se encarga de perdurar este pensamiento y hacerlo, de magnificarlo, ¿no? Sí, magnificarlo y idolatrarlo y y hacerlo hasta necesario, ¿no? Yo les comento mucho esto porque, bueno, cuando se educa este trastorno, una de las cosas que tenemos que ver, o una característica principal o primaria de una persona que tiene narcisismo, es que se siente muy especial, único, increíble, tiene una idea de éxito impresionante a todo lo que hace y se siente merecedor de todo, ¿no? Claro. Ujú. Entonces digo, bueno, ¿cómo puede llegar una persona a creer todo eso? De primer momento, socialmente te hacen creer, o nos hacen creer, pues, al ser humano, que el ser humano es único, irrepetible, increíble, poderoso, magnífico, creado a la esencia de Dios. Así, ese tipo de educación te hace creer que hasta eres un Dios, ¿no? Claro. Eres un Dios, tú eres increíble, único, irrepetible, busca tu esencia, tú eres, que nadie te diga, que no puedes lograr, algo, ¿no? Y parece que en esa educación, parece una educación optimista, parece una educación de fuerza, parece una educación de persistencia, ¿no? Pero no es así. Sí, ¿no? de hecho yo le llamo a eso esta motivacional facebookera, ¿no? O sea, bueno, de redes Coachera. sociales, este coaching de redes sociales, ¿no? Que nos hace pensar que con el simple hecho de echarme porritas y de decir, pues no estés triste, ya con eso es más que suficiente como para tener fortaleza para realizar grandes logros o tener grandes metas, ¿no? Realizar las grandes metas. Y creo que estos rasgos, por ejemplo, uno de los rasgos bien interesantes es pues estos pensamientos de grandeza, ¿no? Estos pensamientos que si ya le vamos combinando en cómo fuimos educados en este sentido narcisista, pues te dicen que debes tener grandes sueños, ¿no? O sea, socialmente desde que nacemos nos dicen que nosotros nacimos para tener grandes sueños y para realizarlos. Esa es como la primera idea. Yo diría, bueno, pues no está del todo viciado. El problema es que para eso pues yo requiero pues, mucho trabajo. Y enfocarme en otra cosa, yo les digo mucho, ¿no? O sea, no se trata de lo que deseas, se trata de las deficiencias que tienes o de lo que no tienes. De lo que primero tienes que trabajar Ajá. antes de tener un plan, ¿no? O sea, tú puedes tener una meta, pero primero tienes que ver qué es lo que te falta para eso, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero, no sé, estudiar ingeniería. Dice, sí, pero primero saca la primaria, ¿no?
Claro. Ah, sí, cierto. Ah, hablando de eso no tengo la primaria. Entonces dices, no inventes, o sea, no está mal lo que estás pensando, ni bien, solamente que no tienes que partir de lo que deseas, ¿no? Claro. Tienes que partir de lo que necesitas, ¿sale? De lo que te hace falta, de lo que requieres, ¿no? Y entonces, partiendo de eso, puedes generarte ciertas metas, ¿no? Claro. Por ejemplo, dices, bueno, sí, tu meta más grande es ser ingeniero, está padre, pero ahora vamos a ver las metas cortas que necesitas para lograr eso, ¿sale? Y es que se enfocan en la meta mayor. No, el mejor ingeniero, lo mejor tú, que sabes esto, lo otro, aquello. Entonces, te hacen que te enfoques más en lo que deseas que en las deficiencias que tienes. Entonces, cuando menos ves las deficiencias que tienes, pues si son grandes, ¿no? O se presentan muy fuertemente, y entonces es muy rápido que te decepciones, que te sientas un fracaso, que te sientas un perdedor, ¿no? Y automáticamente tú solito te empiezas a sentenciar, tú solito te empiezas a hacer creer pues que, no sé, eres una basura, ¿no? O que hay gente que sí puede lograrlo y hasta uno tiene creencias, ¿no? Es que hay gente que ya nació con esa profesión. Es que hay gente que ya nació de dinero. Es que hay gente que ya nació con ese comportamiento. Es que hay gente así, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un principio tú no viste la realidad, solo viste como la meta que te dijeron, ¿no? Claro. Y justamente y yo iba a retomar esta parte de estos pensamientos de grandeza en el sentido de que a nivel educativo, pues de niño, sí se me educa a que las cosas que hago son grandiosas, ¿no? Y eso lo podemos ver mucho en la forma, por ejemplo, en la clínica, cuando llegan los familiares, ¿no? que internan a alguien con un problema de adicciones, y nos damos cuenta que la idea que tiene la familia es que el individuo es grandioso. Uh-huh. O sea, que solo el individuo tiene un pequeño defecto, o le gusta el trago, o le gusta la droga, o tiene malas amistades, o es codependiente y es que es muy amoroso y ajá. Por eso. Y eso que dice el maestro Iván es real, ¿no? Bueno, ya entrando como en la educación, bueno, vamos a partir en esto, ¿no? El narcisismo se educa desde el momento en el que te empiezan a idolatrar, ¿sale? Una cosa es que tengas una habilidad y se reconozca la habilidad, y otra cosa es que la idolatren. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, el maestro Iván también es contador. Unas veces también me ayudó a entender como puntos de contabilidad, ¿no? Entonces, pues él es contador, sabe de todo esto, entonces me enseña como ciertas cosas que yo desconozco, y digo, pues, se la sabe, ¿no? O sea, me explicó cosas que pues, yo no entiendo, y muchas gracias, fue algo que me ayudó, pues sí te la sabes, ¿no? Yo ignoro de estos temas, me ahorraste mucho trabajo, muchas cosas y todo, y o sea, la habilidad yo la puntualizo y digo, no, pues sí es una buena habilidad, es muy eficiente esa habilidad, me ayudaste a salir de muchos conflictos, pero hasta ahí, ¿no? Y una cosa es que yo pues reconozca de una o de otra manera esa habilidad que tiene, y otra cosa es decir, el mejor contador del universo. No, es que, ¿sabes? Yo desde que te conocí yo dije, tú eres contador, eres increíble, o sea, y ahorita con lo que me enseñaste, wow, no, Iván, o sea, creo que hasta de los contadores que yo he conocido, tú eres el mejor. Eso es idolatrar. Sí, claro, y que esa es mucho la idea familiar, ¿no? Uh-huh. Tenemos mucho el ejemplo de los chavos que tenemos en la clínica. Pues el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? El de las mejores jirafas del mundo, ¿no? Las jirafas que parecen perro, pero pues la mamá le dijo que eran las mejores jirafas y él dibujó un perro y es la mejor jirafa que he visto. Y así se va creyendo la historia, ¿no? Sí. Pero esa la contamos como una anécdota, como algo chusco, pero es real. Uh-huh. O sea, es real que cuando la familia te va enseñando justamente a que tus logros son especiales. Espectaculares. Son espectaculares. O sea, ya no es un logro, ya no es una habilidad, ya es puta madre, ¿no? Descubriste cómo resolver una enfermedad, ¿no? O sea, nada más sumaste bien, pero no sumaste bien. Tú vas a ser físico matemático, ¿no? Sí, claro. Entonces dices, no manches, o sea. Y lo que comentábamos, ¿no? Cuando comparas esas situaciones con un entorno, con las personas que tienen
las mismas características, pues nos damos cuenta que son atributos comunes. Sí. O sea, no es nada de especial. Del otro mundo. Por ejemplo, que llegas en un entorno y llegas con un jovencito de 20 años y es súper platicador y súper activo. No, es que tiene una chispa y es súper activo. Y te quedas viendo y dices, pues tiene 20 años. Debería, ¿no? O sea, me preocuparía si fuera así todo Sí. lentón. Pues eso sería como fuera de lo Pero común. mi hijo estudia. ¿Cuántos años tiene? 17, pues mínimo. Hijo. Pues por lo menos, ¿no? O sea, tampoco es algo impresionante lo que hace. Eso me recuerda mucho a algunas historias de algunos pacientes, ¿no? Me acuerdo que en algún momento estábamos tratando a un paciente pues obviamente era drogadicto y no tenía ganas de hacer nada. Y obviamente la intención era pues que siguiera un tratamiento de rehabilitación. Al final del día no lo quisieron concretar y cuando volví a ver a estos pacientes, llegaba el papá, ¿no? Y me decía, orgulloso, me decía, pero vamos mejorando. Es un muchacho de 20 años, ¿no? Le digo, sí, ¿cuál es la mejoría? Ya se levanta antes del mediodía y ya tiende su cama. Y dije, cabrón, qué bueno, qué excelente que a los 20 años ya se levante antes de las 12 del día y tienda su cama, ¿no? O sea, la familia lo ve como un logro. Ajá, como algo increíble. Y deja de eso. O sea, yo no estoy en desacuerdo de que le digas, no sé, un chavo, ¿no? De 20 años que esté trabajando. Qué chido que estés trabajando, ¿no? No sé, estás trabajando con un mecánico, va a llegar un momento donde igual y tú tengas tu taller y todo y échale ganas, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de que lo apoyes. Pero sí es un problema cuando no es un apoyo, cuando ya estás idolatrando. Cuando le estás generando una fantasía. Ajá, ¿no? dices, mi hijo vino y cambió, no sé, X o Y cosa del carro, ¿no? No sé, se descompuso de que se sacó mucho humo y lo arregló, ¿no? ¡Wow! ¿No? Guay, y es que no inventes. O sea, esos actos son exagerados porque cualquier mecánico que lleve el tiempo que lleva a tu hijo en la mecánica debería de hacer eso. Claro. O sea, tampoco es algo impresionante lo que hace. ¿Ya cuánto tiempo lleva tu hijo en la mecánica? No, pues que 5 años. Dices, no manches, mínimo debería de haber hecho eso. Mínimo, ¿sale? O sea, tampoco es algo impresionante lo que hizo. Qué bueno que lo hizo, ¿no? También hay que reconocer la habilidad que tiene, pero no hay que exagerarla, porque luego hasta hay veces que dice, no, tú ya hasta deberías de ser el dueño del lugar, ¿no? Dices, porque tú llegas más temprano que tu jefe. Y aparte, hoy arreglaste 2 carros. ¿Cuántos arregló tu jefe? No que 1. No. Ya todo lo que hiciste tú es tan increíble y tan grande que tú ya deberías de ser el dueño de eso. O sea, eso es algo exageradísimo, ¿no? Porque hasta los alienta, lejos de que persistan para lograr cosas, hasta hacen que deje el trabajo, porque dicen, sí, no inventes, yo soy muy increíble, la gente que está ahí es muy mensa, entonces pues yo me merezco mucho, entonces casi me están explotando, entonces me voy. Claro. ¿No? Sí, eso me remontó digo, la verdad es que como yo considero, bueno, ya también iremos tocando como este tema, ¿no? Como adictos, creo que el ser narcisista casi es como el check, ¿no? El check inmediato. Consumes alguna sustancia, pues hay un alto grado de narcisismo en tu personalidad, ¿no? Y eso me recuerda mucho a, justamente ahorita que estás hablando de la parte educativa, que dijiste lo de ser contador. Yo recuerdo mucho educacionalmente a mí, en lo personal, cuando yo termino la carrera, familiarmente a mí se me decía, la carrera de contador público, tendría yo alrededor de 22, 23 años, y me decían a mí, es que tú tienes que buscar trabajo de contador, ¿no? Ya iba yo con todo mi entusiasmo a buscar meter currículum, trabajo de contador público, ¿no? O sea, yo no podía buscar trabajo de auxiliar de contador porque como yo ya había terminado la carrera, entonces y eso ya era un logro súper especial, entonces yo tenía que buscar trabajo de contador. Y la verdad es que pues la frustración se hacía presente porque pues ningún trabajo me quería como contador, sí, ¿no? Pues porque no tenía la experiencia de ser un auxiliar. O porque ya había otros formados, ¿no? Pues claro, desde luego que había otros candidatos que tenían mucho más preparación que yo, pero pues yo quería las de patrón, ¿no? Yo quería las de jefe, pues obviamente esta idea familiar de grandeza. Y hasta te lo dicen. Sí, claro, o sea, es que tú ya no eres para ser auxiliar, tú tienes que ser contador. Y dices, bueno,
pues ya viéndonos ya a la distancia, dices, pues no había la preparación para eso, ¿no? Hacía falta un chorro de entendimiento. Yo creo que no tenía ni la carrera todavía como para andar buscando de contador. Pero eso lo entendí mucho tiempo después gracias a la frustración de trabajo, o sea, de la búsqueda de trabajo fuera del ambiente familiar. O sea, eso es bien interesante porque, por ejemplo, mi papá también es contador, trabajé mucho tiempo con mi papá. Dentro del ambiente familiar, pues no. O sea, es imposible que haya ese grado de frustración. ¿No? O sea, la frustración llega cuando te enfrentas al mundo exterior y te dicen, no, sí hay candidatos mejores que tú. Muchos más, ¿no? Y es cuando te empiezas a afrontar justamente a esa frustración. Pero la educación ahí estaba. Sí. O sea, la educación narcisista ahí está. O sea, la educación de que tus logros, a pesar de que son atributos comunes, pues no, familiarmente hay una exageración del logro, ¿no? Esto creo que es mucho... Y de idea de merecimiento. Claro. O sea, es una persona narcisista se siente que puede pedir lo que quiera o que puede explotar en todo momento. O sea, por ejemplo, yo voy a un trabajo, pero no a trabajar, yo voy a que me des. O sea, ¿y cómo lo reflejo? Porque no se acomodó bien la mesa y en mi entendimiento yo hice este acomodo de mesa porque tú me vas a dar algo que específicamente yo quiero. Yo quiero. Uh-huh. Entonces, tú no vas a trabajar, tú vas a exigir, tú vas a pedir. Ajá. O sea, es lo que dicen en el grupo, ¿no? Tú no vas a servir, tú vas a servirte del lugar. Ajá. Que es muy cierto, como narcisista, o sea, en esta educación narcisista, pues no hay entendimiento del trabajo. Uh-huh. O sea, no hay un entendimiento de lo que es el trabajo. En realidad el trabajo es un sacrificio. Uh-huh. O sea, en esta idea del trabajo... En este contexto de educación. Ajá, en este contexto educativo, el trabajo no es como una virtud que uno tiene que generar, que uno tiene que realizar, que uno tiene que aprender a hacer para servir. No, en esta educación narcisista en realidad solo el trabajo forma parte del sacrificio que tienes que hacer para lo que vas a recibir. Sí. Y eso... Y para lo que se supone que mereces. Ajá, para lo que mereces, para obtener lo que mereces. Y visto de diferentes ángulos, porque puede ser que sí seas una persona que se levante todos los días a trabajar, pero ves que eso es un sacrificio y un desgaste y que vas a obtener un beneficio posterior, como aquel que no trabaja porque quiere obtener otros frutos, o sea, porque se lo merece, ¿no? O sea, en ambas partes la idea del trabajo no está consolidada, ¿no? La idea que el trabajo como una virtud para servir no está consolidado, y creo que como narcisistas eso que acabas de decir es bien interesante y bien marcado, porque sí, uno va a los trabajos pidiendo trabajo por lo que va a recibir, ¿no? Y yo me he encontrado ya en otras posiciones, cuando ya te toca estar del otro lado haciendo las entrevistas para la gente que va a pedir trabajo, pues sí, te ves reflejado inmediatamente en cómo llega el chavito de 20 años, ¿no? A decirte, a darte su listado de todos los requerimientos que quiere para trabajar contigo, ¿no? Y es cuando ya te das cuenta y dices, no, pues sí, yo soy él. O sea, yo soy él hace 25 años, ¿no? Yo llegaba con la misma idea, ¿no? Sí. Y bueno, pues te toca estar del otro lado, pues tratando de aterrizar un poquito esa idea. El chavo. ¿No? De aterrizarlo un poco, pero pues te das cuenta que la idea es la misma educacionalmente. Y yo digo, de seguro ese chavo cuando regrese a la casa, lo más seguro es que su mamá le va a decir de lo que se perdió Iván. Sí, claro. O sea, pues, Iván, si lo hubiera contratado, no, de lo que como si fuera algo increíble ese cuate. Están ciegos, no ven. Están ciegos, no ven el diamante en bruto que eres, ¿no? Sí. O sea, pero fíjense, ese es el problema, ¿no? Uno no se da cuenta, pero eso es lo que está educando. Sí. O sea, está educando. Ahorita que hubo un tiempo donde se habló mucho también de la generación de cristal. Es eso, una persona que está educada como la generación de cristal, pues es narcisista. ¿Por qué? Claro. Porque al final de cuentas, para que su fragilidad sea tan grande, significa que su exclusividad es muy grande también, ¿no? Sí. Entonces es muy rápido que lo fragmenten. ¿Por qué? Porque yo les decía mucho, ¿no? La única persona que te ve especial y que te ve increíble es tu mamá, si acaso tu papá, ¿no? Casi siempre nada más es uno, ¿no? O el papá o la mamá. Porque el que pone más disciplina y el que lo trae más en friega es el que no lo ve tan especial. Y el que no lo trae así en friega, ahora sí que al que recurre más, me decía una vez una familia, ¿no? Me dice, ¿cómo sabemos quién es el que lo consiente más? Pues con el que recurre más. ¿Con quién va?
Con el que va, con el que va, con el que va, el que le da 1, 2, 3, 20, 50, 60, 80 oportunidades, ese es el que le está educando el comportamiento narcisista, ¿no? Claro, sí, y ahí pues siempre hay una parte que fortalece esa idea, ¿no? Aunque se requiere de todos los elementos, siempre hay una parte que le va a dar como fuerza a esa idea narcisista, ¿no? Y que posteriormente trae trae consecuencias, ¿no? Al final del día. Ahorita hablaste de la generación de cristal, y yo diría, otra de las características como narcisista sería, pues, la prepotencia que eso me genera, ¿no? En mi diario andar, ¿no? Pues me convierto en una persona prepotente. Sí. Porque soy una persona merecedora de las cosas. Entonces, como merezco las cosas de antemano, pues yo las voy a exigir. Que platicábamos en algún momento, ¿no? En la clínica, cuando le das un servicio a alguien y se lo quitas, cómo en automático notas la idea de prepotencia, ¿no? Sí. De decir, pero ¿por qué me lo quitan si yo ya lo tenía, ¿no? Sí. Ya era mío. Y nos damos cuenta, pues, de ese pertenencia. De ese rasgo. Y luego como, y el berrinche, ¿no? Sí. O sea, dices, no inventes. Se nota luego. Sin embargo, yo, por ejemplo, lo veo mucho cuando entrevistamos a la familia o cuando hablamos con la familia, con cualquier familiar que tiene a su hijo con nosotros en la clínica de internamiento. Nos hablan de lo inteligente que es, de lo increíble que es, de lo listo que es, de todas las habilidades que tiene. O sea, luego se nota su narcisismo, ¿no? Sí. O sea, bueno, y también nos hablan de sus defectos, rápido, ¿no? Y los justifican rápido, ¿no? Es que sus amigos, es que pasó esto, es que desde esto, no sé. De sus defectos nos hablan como 5 minutos y de sus habilidades nos hablan como unos 20 minutos. Sí. O sea... A mí me da mucho la atención en eso cuando les pones el trabajo de la confrontación, ¿no? Sí, ahí se nota mucho. Se nota muchísimo. O sea, siempre en la clínica, después de un periodo, hay un trabajo de confrontación, ¿no? Donde la familia tiene que confrontar al individuo. Y pues obviamente los tratas de preparar, decir, pues tienes que arrojarles la queja, ¿no? De pues, cuál es el defecto, qué hacen mal, tienes ¿no? que describirle su defecto. Dices, es que siento feo. Dices, ¿por qué nada más estás describiendo lo que él hacía? Hijo, pasaba esto y esto y esto en la casa, a mí me daba miedo, tú hiciste esto una vez, hasta nos amenazaste, pusiste en riesgo a tal persona, pues son cosas que él hizo, al final de cuentas. Uh-huh. Son defectos que tiene y que si no los ve, no va a aprender a detenerse y tiene que ser consciente de los errores que tiene y de cómo vivieron ustedes esos errores. Claro. Entonces, cuando llega la confrontación, los pones enfrente para que hagan ese trabajo. De por sí él ya tiene trabajo. Él ya está con nosotros revisando sus errores. Todo el tiempo estuvo checando eso con nosotros. Sí. Está en la posibilidad de percibir el defecto y de las personas más cercanas con quien se educó. Está en la posición de abrir los ojos. Y llega la familia y le dice casi, pues eres huevón, pero qué bonitos ojos. Pues eres esto, pero qué inteligente. A mí me ha pasado mucho lo contrario. Cuando antes de llegar a la confrontación, pues les pides como que te manden cuál es la idea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí cabe mencionar 2 cosas, ¿no? Primero, les cuesta mucho trabajo familiarmente en pensar en el efecto como si el individuo que está interno no los tuviera. Ajá, sí. Sin embargo, lo llevaron... Al individuo lo llevaron porque ya estaban fastidiados de lo que hacía. Ajá. O sea, como que la familia se nubla, ¿no? Completamente ante eso. Aquí ya lo llevaron porque ya no lo aguantaban. No creo que porque tenían mucho miedo. No nada más porque le encontraron una botellita lo llevaron. O sea, ya había hecho varias el individuo como para que lo llevaran. Sin embargo, cuando les pides el trabajo, ya no se acuerdan de esas historias, ¿no? Como que viene se les nubla la idea. Y me da risa justamente lo que dices, porque a mí me ha tocado que no, ni siquiera es ante el individuo. Eso es algo bien fuerte. Porque dices, bueno, a lo mejor ante el individuo puede ser que te cohibas, pero tú se lo pides, dices, bueno, pásamelo a mí para irlo checando, y empiezan. Eres una persona maravillosa, siempre has tenido una gran sonrisa, eres muy inteligente, y empiezan con un pergamino de virtudes del individuo para decirle... Pero no te lavas los dientes en la noche. Pero, o les dicen todas las virtudes y dicen, el único problema tuyo es que lo usas para lo malo. Ajá, así. o un defecto que no tiene nada que ver, ¿no? Así, o sea, así de... O no te lavas, o no te bañas en las noches, ¿no? Y dices, no, pues eso no tiene que ver con su alcoholismo, con su drogadicción, ¿no? O sea, eso pasa mucho y obviamente...
pues tiene que ver con esta educación narcisista, ¿no? Sí. Con esta educación de que mi hijo tiene un chorro de virtudes. Y es increíble. Y es increíble, solo tiene un pequeño detalle que no funciona en él, que seguramente son sus amigos. Ajá, O su o pareja. algo o que algo. no sé que de dónde viene, pero... No sé en qué momento se enchuecó, pero solo es eso. Arréglenmelo, atorníllenlo y ya nos vamos todos listos, ¿no? Por ejemplo, una característica de las personas narcisistas, no saben seguir indicaciones, no tienen figuras de autoridad, hacen lo que quieren, ¿no? De hecho, por eso las únicas relaciones que puede tener un narcisista son con cómplices. ¿Cómo de que con cómplices? Con gente que esté dispuesta a hacer lo que quieran, ¿sale? O sea, a mí me decía, yo tengo muchachos, de hecho casi la mayoría de los muchachos que nosotros tenemos trabajan con sus papás, ¿no? Casi todos, ¿no? Y yo les digo, sí, o sea, tú no buscarías un trabajo en otro lado porque trabajar con tus papás es hacer lo que tú quieras, ¿sale? Y obedecer 2, 3 cosas. Me decía una vez un papá, ¿no? Me decía un señor, es que mi hijo trabaja conmigo y pues sí le echa ganas. Y me empieza a contar lo que hace, ¿no? Pero también me empieza a contar lo que no hace. Y le digo, bueno, ahora, tienes más trabajadores, ¿no? No, pues sí. Digo, ¿y tus trabajadores se dan los permisos que se da tu hijo? No. No, jamás. Entonces, yo creo que entonces tu hijo no hace lo que deberían de hacer todos los trabajadores que están ahí. Y aún así tú crees que el más especial de ese trabajo es tu hijo y es el más ineficiente. Si comparamos el trabajo que hacen tus trabajadores y el trabajo que hace tu hijo, podríamos decir que tu hijo entonces no trabaja. Ahora, si un trabajador hiciera lo que tu hijo hace, lo corres. Claro. Entonces, dices, entonces, ¿qué significa eso? Que para ti él es especial. Se nota por la permisividad que le das. Ajá. Yo le decía a este señor, ¿no? Le digo, hasta con tu hijo, hasta ni te da, ni lo dejas tanto en el punto económico, porque sabes que te va a quitar. Luego hasta una vez me dijo, sí se llevó dinero, pero no se llevó tanto. Y dices, no man, entonces no hay tanta bronca. No, pues, o sea, es que, no sé, igual y se llevaba más, pero ahora se llevó menos. Y si un trabajador hiciera eso, y después ya, cuando empiezas a acercarlos y a mostrarles el defecto de su hijo, nos dicen, cierran diciendo, bueno, pero este negocio es para él. Y dices, no inventes. O sea, ya luego empiezas a darte cuenta o empiezas a observar que cuando te metes con la persona especial, el otro salta también. Claro. Entonces nosotros podríamos darnos cuenta que el que lo educa también es narcisista y claro, que su hijo es parte de su narcisismo, porque su hijo lo hace creer o lo hace pensar que él es un gran padre. Ajá. O que si su hijo cae, su personalidad como padre, pues también cae. Entonces su idea de excelencia también se cae. Ajá. Entonces es importante idolatrar el narcisismo del hijo, porque gracias al narcisismo del hijo, el narcisismo del padre se sostiene. Claro. Sí, acabas de tocar un tema bien, mucho más profundo, que es esta cadena de hecho, por eso es una cuestión, esta cadena narcisista, que de hecho tiene que ver porque es una cultura. Sí. ¿no? Es una cultura donde yo voy a ocultar el error, ¿no? Para convertirlo en una falla, con tal de que no se note mi defecto, ¿no? Uh-huh. Y el defecto, pues justamente es esta necesidad de reconocimiento narcisista, donde no importa si realmente los logros que estoy teniendo son trascendentales o no. O sea, yo los voy a exacerbar, voy a hacer que esto sea mucho más grande, porque nos hemos encontrado, ¿no? A nivel profesional. Hablaste de las familias que trabajan con los papás, ¿no? De los hijos que trabajan con los papás, que yo diría la mayoría de los internos trabajan con los papás porque ya no los quieren en ningún otro lado. Sí, no, o sea, en realidad no tienen cabida laboral en otro lado. Sí, no. O sea, solo podrían trabajar con la familia. Y luego ni siquiera es porque en otro lugar los corran, sino porque ellos solitos se van. Claro. Porque no tienen permisividad. De hecho, hasta la misma familia les dice, ¿qué necesidad tienes de que te estén diciendo allá cosas cuando puedes estar aquí? No, yo, por ejemplo, esta persona que les comento, pues, su papá le decía mucho eso. Su papá le decía, iba a trabajar a otros lados y que se paraba temprano y esto, y el chavo ya andaba agarrando fuerza. Y su papá le dijo, hijo, ¿qué necesidad tienes de estar yendo allá a seguir órdenes y esto? Cuando todo esto es tuyo, todo esto se te va a quedar. Mejor quédate conmigo y aprende del negocio.
Y dices, no inventes, ¿no? hasta aunque el chavo tenga ganas de salir adelante en otro lado, el papá luego le dice, no, hijo, no tienes esa necesidad. No tienes la necesidad de habilitarte. Ajá. ¿No? Quédate así como estás. Y que es una mentira, porque justamente a nivel profesional, pues yo me he encontrado que el papá pueda sostener pues la mentira del hijo de manera infinita, ¿no? Como tener un negocio, ponerle una empresa y mantenerlo así durante años, ¿no? Con tal de que no se vea que mi hijo es pésimo para manejar negocios, ¿no? O pésimo para todo. Yo lo veo y digo, sí es cierto, o sea, todos los muchachos que nosotros tenemos, ¿no? La gran mayoría, trabajan con sus papás. O sea, no pueden trabajar en otro lado, no. Yo me he encontrado a nivel, o sea, hablando de esta parte, en el otro esquema, en el esquema como contador, que no tiene que ver con el esquema psicológico, porque digamos, bueno, a lo mejor esto se ve solo con los adictos que internan. No, por ejemplo, yo me he encontrado a nivel laboral como contador, por ejemplo, clientes míos que tienen empresas que pierden dinero cada año, pero es porque el papá es otro empresario que sí es exitoso y que puede mantener la empresa. Y que no importa que el hijo pierda dinero con tal de que no se vea que el hijo pues no tiene las habilidades para manejar negocios, que no tiene las habilidades que tiene el padre para manejar empresas. Eso a mí me ha tocado verlo ya en otro ámbito, ¿no? En un ámbito completamente empresarial, pues te das cuenta, bueno, ahora con la psicología y con gente cuenta. que no consume, ¿no? Ajá, con gente que no consume, pero que te das cuenta que el defecto narcisista ya está. O sea, el papá yo necesito, como yo soy exitoso, yo necesito que mi hijo se vea que igual. mi hijo se vea. No puede ser que mi hijo, yo pueda generar empresas y mi hijo no. Entonces, soy capaz de tener un brazo económico hacia acá, con tal de que esta empresa, aunque sea perdedora, se mantenga y se mantenga y se mantenga y se mantenga, con tal de que mi hijo tenga trabajo. Y la idea de que es empresario, que tiene la empresa. Y no es un caso, o sea, yo te puedo nombrar pues más de 10 que funcionan de esa forma, sobre todo en esta generación de cristal, en estos nuevos empresarios, o sea, empresarios jóvenes, que tienen esa idea, que tiene que, o sea, hablaste un poquito de la generación de cristal, que justamente son adultos jóvenes, que el papá les monta el negocio y que se pueden mantener así toda la vida, ¿eh? O sea, toda la vida donde llega el cierre de año y pues perdimos y por la otra mano están pidiendo dinero al papá para poder nuevamente invertir en otro negocio o en el mismo negocio porque ellos son empresarios, pero en realidad te das cuenta que no están generando nada, que no está la habilidad. Y tampoco conocen autoridades. Por ejemplo, yo lo he visto y digo, no inventes, o sea, en un trabajo el que dirige un lugar no le grita a su jefe, ni lo marca, ni le dice sus defectos, ni nada de eso. Y por ejemplo, yo veo en estos casos que sí, o sea, el hijo hasta le puede decir de cosas al papá. Claro. Y dices, no inventes, esto ya es un ámbito laboral. Sí. Bueno, y aunque no estuvieran en un ámbito laboral, no, pues es jerarquía al final del día. No tendrías por qué llamarle la atención a tu jerarquía, porque es tu jerarquía. Dice, pero también tiene errores, pero eso ya es algo que él tiene que resolver. Tú no. Claro. O sea, tú haces eso en un trabajo y te corren. Sí. En la realidad, ¿no? Claro. Y que eso nos lleva a esta, bueno, yo plantearía como otro rasgo bien interesante y que lo podemos ver ya en la cuestión desde la clínica y ahorita en otros ámbitos, ¿no? Que es esta incapacidad de las relaciones interpersonales, ¿no? Ajá. O sea, como prepotente, como narcisista, como como sentido de que todo de todo me pertenece, todo es mío, nadie es mejor que yo soy lo más bello y lo más bonito que puede existir, diría Rodolfo Gelatino, el personaje de los polivoces, ¿no? Pues obviamente eso me lleva a una incapacidad de poderme relacionar de manera interpersonal, ¿no? O sea, yo no puedo tener relaciones duraderas o relaciones que me puedan generar un entendimiento distinto de la vida. A menos que te traten especial. Por ejemplo, vemos estos casos. A menos que solapen mi defecto. Hay muchos casos, pues, en la clínica, pues, en todo este aspecto de la adicción, de que tienes una pareja y la pareja, pues, en el periodo de enamoramiento, como todas estas primeras bases, pues, te trata especial, te trata como niño, ¿no? Pues sí, como niño especial. Pero empiezas a tener problemas con la pareja y ¿dónde regresan? Con la mamá. ¿Con la mamá? Uh-huh. Y la mamá hasta les dice, no, ma, ¿cómo tratan a mi hijo? Y esto y lo otro.
Y entonces nos damos cuenta cómo el muchacho, de hecho, no tiene novia, más bien tiene mamitis. Y mientras la novia esté dispuesta a tratarlo como su bebé o como su niño o a solapar sus conflictos y hacerlo creer que que es especial, pues no. Llega un momento donde la pareja no te aguanta y te dice tus defectos y todo ese conflicto, y cuando empieza la discusión, ¿a dónde regresan? A casa. Con la mamá. A casa. Y la mamá le restaura su narcisismo. De hecho, ¿También es muy común, para qué? es muy común y muy cotidiano ver, por ejemplo, chistes y películas y canciones donde se marca mucho esta mala relación que existe entre la mamá Y la nuera, ¿no? y la O sea, nuera. es como muy común porque justamente viene a partir de esto, ¿no? Viene a partir de que a mi chiquito, a mi nene, ¿no? A mi princeso, no lo tratan como él Como lo merece. como él se merece, ¿no? Esa mujer que te encontraste, y eso es muy común, me han contado, que aparece y esa mujer que te encontraste no es la que te Conviene. toca, la que te conviene, ¿no? Él la escogió, ¿no? Pero pues según la mamá no es la que le conviene porque no lo trata como su princeso tendría que ser tratado. Y luego hay una guerra entre la esposa, bueno, la pareja y la mamá para ver quién le da más. O sea, quién Claro. lo trata más bonito. Y ahí está el niño, casi como viendo al niño, ¿no? ¿Quién le da más regalos, no? Sí, sí, Y sí. me voy con el tío porque él me da más cosas. Ah, no, ahora y me voy con la mamá porque él me da más cosas. Ah, no, ahora me voy con el papá porque él me da más cosas. Y así. Y ya a nivel muy centrado lo vemos mucho en la clínica, ¿no? Cuando está el interno, sí hay esta pugna entre la pareja y la mamá, siempre peleándose quién es la que está otorgando más, ¿no? Al interno. Y el interno ya ni está. O sea, él ya no está en el núcleo familiar, ya está de interno con nosotros, pero afuera sigue la batalla, ¿no? Sí. De quién está más preocupada por él, porque pues como terapeuta recibes llamadas de ambos lados y parece haber cuál el pleito De la cuál- esposa y de la mamá, ¿no? Ajá, sí, de quién te llama más, ¿no? Si la mamá o la esposa, Ajá. ¿no? O sea, quién está más preocupada por el individuo que está adentro, ¿no? Y cuando él ya ni se acuerda de los de afuera, ¿no? Porque Sí, él está ¿no? bien metido en su trabajo, En en su su trabajo. chamba, en lo que tiene que hacer. Sin embargo, la pugna afuera sigue. Sí. La pelea sigue, ¿no? O sea, y le voy a mandar esto, y le voy a mandar el otro, y, al rato te se hablo. nota porque, por ejemplo, cuando termina su proceso de rehabilitación, al narcisista le tienes que hacer fiesta todo el tiempo. ¿A poco no? Entonces termina un proceso de rehabilitación y le hacen fiesta. Claro, sí, desde O luego, sea, ya está el no pozole manches, ahí ya está todo preparado. armado bien chingón. El letrero atrás que dice Y- felicidades. Y dices, no inventes, el proceso de internamiento se lo celebran. O sea, no manches, o sea, como si hubiera tenido un logro o algo increíble o haya descubierto una enfermedad. Pero dices, no inventes, así se le hace a un narcisista. Errores, conflictos, fallas, ajá, se los celebran. Diría un maestro por ahí, ¿no? El maestro Eliezer, ¿no? El doc. El doc Eliezer que decía, ahora resulta ser que te tenemos que celebrar por cosas que nunca tenías que haber hecho, ¿no? O sea, y es real, ¿no? O sea, es real, solo hasta que llegas a un proceso con maestros como el doc Eliezer te hacen ese énfasis de, ahora resulta ser que te tenemos que celebrar cosas que no tenías que haber hecho, ¿no? Porque pues no te tenías que haber drogado, no te tenías que haber alcoholizado, no tendrías que haber hecho un chorro de cosas, No pero las tenías hiciste que porque meterte eres en inhábil. riesgo, no tenías que meter en riesgo a demás gente. No tenías que haber destrozado el entorno que estaba a tu alrededor. Sin embargo, lo destrozaste y aún así te reconocen que felicidades por haber Fíjate, y cumplido. todavía dijéramos, si te hubieras metido por tu cuenta, tú le hubieras luchado, todavía te la medio creo. Pero llegaste a fuerzas, te engañaron, estás de terco, estás de payaso. Nosotros tenemos que hacer un chingo de trabajo para que tú vayas haciéndote consciente de tu enfermedad. No tienes conciencia, medio vas, ¿no? Haces las cosas porque el ambiente ya está preparado para eso y no tienes de otra. O sea, nada es, ni siquiera tú lo hiciste. Es como si te festejara una carrera que yo terminé. Nada más Claro. te inscribiste tú, yo hice todas las tareas, yo hice todo y después te festejo. Que ahí hablamos de otro rasgo característico bien, ¿no? La falta de empatía del individuo narcisista, ¿no? O sea, obviamente como narcisista no hay empatía hacia los demás, ¿no? Porque justamente lo que acabas de marcar, justamente la falta de empatía del individuo, ¿no? Todos los demás están haciendo el camino que a ti te correspondía, ¿no? A ti te metieron a fuerza, te llevaron
casi amarrado, ¿no? Así te llevó la mamá casi A fuerza, engañado a decir, hijo, por favor, ándale, por favor, ándale, ay, ándale. rogándole. O sea, tuvieron que llevar intoxicado ya cuando estabas casi inconsciente como para que pudieras tomar una rehabilitación. En fin, N cantidad de cosas que tuvieron que haber pasado para que tú estés en un trabajo, pues que a ti te toca, ¿no? Ajá. O sea, si nos damos cuenta de eso, los que hicieron todo el esfuerzo fueron ellos. Y el que recibe la fiesta es el cuate que internaron. Y que el entorno, o sea, la familia no se da cuenta de esto que estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, porque la familia es quien orquesta ese reconocimiento, ¿no? Hay que reconocerle al chiquitín, al nenucón, hay que reconocerle que soportó el tiempo de internamiento, ¿no? Así como si... Y recibirlo afuera como si fuera un gran guerrero, ¿no? Y dices, pues no se trata de eso. Por eso nosotros... voy a hacer como este paréntesis, este comercial, ¿no? Por eso es que nosotros en el trabajo de rehabilitación pues procuramos trabajar con todo el entorno, ¿no? O sea, procuramos trabajar con la familia, con la pareja, de manera externa, porque si es necesario esto que estamos diciendo, plantearlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque la familia no se da cuenta. No. O sea, la familia que no tiene este trabajo conjunto con el interno, no se da cuenta. O sea, ellos sí piensan que el interno merece un pozolazo así, y unos globos, ¿no? Y una fiesta para recibir al gran guerrero después de su tiempo de internamiento, ¿no? Y pues tenemos que ubicarlos y decirles, pues no, o sea, en realidad, pues él solo está corrigiendo cosas pues que no tenía que haber hecho. Y la otra más importante, ¿no? Ni siquiera es su decisión. Claro. O sea, es como si yo, me sirvieron café, le sirviera un café al maestro Iván, ¿no? Le acomodara todo, me acomodara todo, y después le dijera, gracias por todo lo que hiciste. Sí. Lo hice yo, todo lo hice yo. Todo lo hice yo. Ahora, y falta todavía que le diga, sí, y toma, Iván, te voy a pagar. Te voy a ¿Por dar qué? una lana. Te voy a dar una lana por todo lo que hay, lo que pusiste. Y dices, no inventes, todo lo hiciste tú. O sea, nosotros vemos el tema del internamiento, todo lo hizo la familia. Claro. O sea, si nos vamos a dar cuenta de esas cosas, todo lo hizo la familia y nosotros. Sí. Y él está a fuerzas, medio queriendo agarrar la onda, más o menos entendiendo el rollo, o sea, todo eso. Dices, no inventes, si los que tienen la fiesta son ellos. Sí, mejor haznos las fiestas nosotros, ¿no? Nos hacemos una fiesta entre todos nosotros, los papás y nosotros los psicólogos. Nosotros nos merecemos la fiesta, ¿no? Bueno, tanto los papás como nosotros, porque los que pusieron el esfuerzo y el trabajo al final fuimos nosotros. O sea, los que están trabajando al final de cuentas, es que eso es lo que no se le hace entender al narcisista. Sí. O sea, el narcisista está rodeado de gente que sí trabaja. Claro, que sí se esfuerza, y todo el esfuerzo, el trabajo y todo eso se le da a él, ¿no? Sí. Y dices, no inventes, ¿qué onda con eso? Eso es muy cierto. Eso, o sea, el narcisista en esta falta de empatía no entiende todo el trabajo o esfuerzo que hay alrededor, ¿no? Y me remonto a algunas historias añejas, ¿no? Como a lo mejor un individuo puede estar en un entorno donde la familia está trabajando para que él pueda estar ahí, ¿no? Uh-huh. Pero él se siente inconforme, ¿no? O sea, él siente que merece más, ¿no? Así es, pero es que eso se le educó, o sea, más y más y más, el placer exagerado, ¿no? De hecho, por eso encuentra, o sea, primero el placer exagerado está en la casa, pero en la casa, ¿qué es? Cuando a un niño se le da placer exagerado, ¿qué es? Dulces, hacerse güey, no sé, descansar, no sé. Placeres de pereza o de gula, si tú quieres, en la casa que te pueden dar. Pero se te enseña eso, que el placer es primero, que tú eres único, que tú eres especial, que tú mereces todo. Entonces tú vas con ese pensamiento allá afuera, y allá afuera hay placeres de otro tipo. Pero algo que sí sabemos es que tú como familia sí le enseñaste que el placer es primero, y que él es especial, y que él merece todo. Entonces va allá afuera y hace eso. Claro. Entonces se encuentra placer, merecimiento y todo eso en otros ambientes. Entonces va a llegar un momento donde el placer y la exclusividad lo va a preferir de un grupo de amigos que tuyo. Entonces, ¿eso se lo enseñaron los amigos? No. Bueno, igual y sí, los amigos le enseñaron la droga, pero tú le enseñaste a escoger placer y a ser exclusivo y a sentirse especial. Entonces, él nada más está replicando lo que tú le enseñaste, pero en otro ambiente donde él se siente más merecedor.
Claro, y donde se conjuga, por ejemplo, ya si entramos a la parte del consumo de una sustancia para evadirte de la realidad, pues obviamente es inevitable que una persona que le exacerbaron los logros, ¿no? O sea, los atributos comunes los hicieron logros y virtudes, ¿no? Ujú. Cuando se enfrenta a la realidad, pues no la tolere. Sí, no. O sea, es real que cuando, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía, ¿no? Que vas a buscar trabajo y resulta ser que nadie te contrata porque pues, no tienes las habilidades. Cuando el individuo sale a tratar a la vida cotidiana, pues se da cuenta que la vida no es como la formaron papá y mamá y que todos los que están alrededor en realidad son los que están funcionando para que puedas tener ese nivel de vida o ese tipo de vida que estás llevando. Pues es indudable que ese individuo no está preparado para esos golpes de realidad y que va a buscar justamente una sustancia, ¿no? Algo placentero que lo va a encontrar perfectamente en una sustancia, pues para evadirse de esta realidad, ¿no? De esta necesidad de habilitarse en muchas cosas que no está habilitado y que es más fácil, como dice el maestro, pues encontrar situaciones de placer, ¿no? Que me lo puede dar una sustancia. O sea, en lugar de preocuparme porque pues, a lo mejor no tengo las capacidades suficientes para quedarme en un trabajo, ¿no? O en un deporte, o en o en la escuela, ¿no? Que es lo más básico, ¿no? Pues voy a buscar lugares que me den placer como una sustancia, ¿no? Esa sustancia sí va a generarme placer momentáneo y la posibilidad de evadirme de la necesidad o de la realidad, que es la necesidad de habilitarme, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es uno o sería la cuestión mucho más peligrosa de un pensamiento o de estos rasgos narcisistas, ¿no? Y aparte algo importante que mencionó el maestro, que es muy real, ¿no? Dices, bueno, la habilitación parte de los errores que tienes y de la evidencia de esos errores para poder entender, pues, qué es lo que tienes que hacer para corregir todo. Y dices, bueno, pero una persona narcisista, ¿cómo le hace para corregir sus errores si no lo dejan verlo? O sea, yo por eso les digo, la confrontación es importante porque le tienes que marcar todos sus errores. Pero ni en esa situación, que es como, les explicamos por qué es importante, o sea, hacemos todas esas referencias, decimos, no inventes, si en esa situación tan especial, tan directa, tan específica, no pudiste, o sea, en otras situaciones menos, ¿eh? Que platicábamos un poquito, ¿no? Bueno, pues obviamente ya una persona, ya ahora voy a ir a la parte del trastorno, una persona con trastorno narcisista, pues obviamente cómo lo habilitas o cómo trabajas el trastorno, pues obviamente con terapia, ¿no? Con psicoterapia. Pero pues va a ser bien difícil que una persona con trastorno narcisista reconozca que tiene un conflicto, un error, una falla. Y la verdad es que solo llega el reconocimiento de la falla por medio de terceros. O sea, cuando la realidad ya te pegó, cuando los resultados ya fueron tan evidentes que ya destrozaste el núcleo, ¿no? Y ni lo notas aún así. ¿No? Porque toda la gente que nosotros tenemos en el proceso de internamiento se siente especial. Claro. Y se sienten, ¿cómo se llama? Únicos. Y de hecho hasta escuchan la historia de los demás. Y aunque es la misma, ellos en serio creen que son especiales. Que no es su historia. No es su historia. No me corresponde esa historia, no soy yo. Y entonces dices, no inventes. Y es puro narcisista. Y puro de hecho, especialito. Ya internos, ¿no? Cómo me da risa esta parte que como interno llegan y dicen, no, pues es que yo en realidad me drogué porque yo quería darle una lección a mis papás. Ah, sí. Y dices, ¿en serio ese es tu pensamiento? Y sí, ese es el pensamiento. El pensamiento es que ellos están ahí para darle una lección a los de afuera. O sea, su grandiosidad los lleva a consumir sustancias para dar una enseñanza hacia la gente que está afuera, o sea, hacia los papás, hacia la pareja, hacia su entorno. Sí, un narcisista es bien manipulador. Sí, claro. Gacho, o sea. Esa es como la parte interesante de esto, ¿no? O sea, y el narcisista, como menciona el maestro Iván, sí, eso es algo importante. En su manipulación con la gente de afuera, en la manipulación que tiene, sabe que a la misma familia solamente necesita como decirle 2, 3 cositas que ya sabe para que la familia, su pensamiento de educación de narcisista sea en corto. Sí, se vuelva a activar. De hecho, hasta la misma familia me lo dice, ya mi hijo ya es, gracias por lo que hizo por mi hijo, porque le devolvió la sonrisa, las me regresó alas, a mi chiquito. Así, y dices, no inventes, o sea, no es difícil, o sea, de hecho, hasta luego en las visitas el mismo familiar
bueno, el que está interno le cuenta así como... Es muy rápido marearlos, muy rápido, muy rápido. O sea, porque nada más le cuentas lo increíble, lo grande y lo magnífico que ya eres ahora, y entonces el papá automáticamente se viene su comportamiento narcisista y luego habla con nosotros, ¿verdad? Claro, desde luego, de manera inmediata. Va. Es que yo lo veo increíble. Sí, yo lo veo increíble. Muchas gracias. Usted yo hizo creo que ya maravillas con mi chiquilín. Ajá. ¿No? Digo, no, todavía no. No, sí, mira, es que, no, es que tú no entiendes. Y ahí nos damos cuenta cómo el narcisismo del padre ya se está activando. Se activó en automático. Este sí es mi hijo. Uh-huh. No esa piltrafa que yo metí a la clínica, sino este muchacho bien comido, bien bañado, bien entrenado. Ese sí es mi hijo, ¿no? Ese es el que yo... Yo le dije que era increíble. ¿Le dije o no le dije? Le dije. Y ahí es donde dice el maestro, ¿no? Donde notamos que la enfermedad, o este trastorno narcisista, pues no nada más es del individuo que está interno, sino del que está afuera también, ¿no? El papá, el entorno es extremadamente narcisista, que requiere de los resultados de su chiquilín, ¿no? De su niñosaurio. Y el problema es que si ese narcisismo sigue creciendo, bueno, estos rasgos del narcisismo siguen creciendo, pues te vas a convertirte en una persona antisocial. Claro. Y entonces ya nadie te puede poner reglas y entonces ya empiezan a robar. Que de hecho normalmente cuando llega a la clínica el individuo ya llega por tintes, por esos temas, por esos tipos de tintes antisociales, ¿no? Ya está haciendo acciones que van en contra. Así es. Sí. Justamente ya llega a esta situación, ¿no? Ya llega normalmente interno porque ya tiene puntos antisociales. ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los que trabajan con sus papás, digo, todos los que trabajan con sus papás, bueno, todos ahí en la clínica roban a sus papás, todos. Pero sus papás no lo ven como un acto de robo, hasta lo tapan. Sí, dices, no inventes. Y lo tapan diciendo, no robó, es suyo. Es suyo, al final del día es suyo. Y dices, ten cuidado porque esa es la educación que él ya está teniendo y lo va a hacer afuera. Claro, ya lo hace afuera. Contigo no hay broncas, porque tú lo tapas, pero allá afuera no lo van a tapar, ¿eh? No. Y un robo se penaliza como robo, o sea, no es como... Y hemos encontrado casos donde el robo en ciertos ámbitos, inclusive ni siquiera tiene que ver con una cuestión legal, tiene que ver con cuestiones ya... de que ya los andan buscando sí. Luego hay veces que los internan, pero no porque los quieran internar, sino porque ya los andan buscando. Pues ya los andan buscando, ¿no? Ya hicieron sus fechorías en lugares donde no debían. Y del que nos enteramos ya después con el trabajo es el chavo nos dice eso y eso, y yo luego le cuento a los papás, oigan, me contó esto y ¿qué ha pasado? Sí, cierto. Ay, pequeño detalle, se me olvidó que lo andaba buscando media mafia. Sí, un pequeño detalle, ¿no? O sea, pero hasta se nota cómo los padres nos tratan se tratan hasta de esconder con nosotros, ¿no? Sí, claro, desde luego. Y sale pues en el trabajo psicoterapéutico. Sí, en el trabajo psicoterapéutico sale todo. Sale esa parte, ¿no? Sí, ellos nos lo dicen, ya hasta les contamos. Sí, cierto, sí, también eso, ¿no? Por cierto. Se me olvidaba que tenía orden de aprehensión en 20 lugares porque hizo cositas mi chiquilín, ¿no? Eso, digo, llegamos a esos grados, ¿no? A veces en ese sentido y pues sale con el trabajo psicoterapéutico que pues obviamente nosotros realizamos dentro de la clínica. Pues este tema, la verdad es que es muy extenso, la verdad es que la personalidad narcisista o los rasgos narcisistas que puede tener un individuo, sobre todo un adicto, o socialmente hablando, son muy, muy marcados, ¿no? Pero... Y hay que aterrizarnos, o sea, bueno, ya de manera ya lejos del tema de las adicciones y todo, la sociedad sí marca mucho eso. Sí. O sea, somos seres humanos y somos lo mejor, especiales, somos únicos, irrepetibles, no chingues, o sea, no. No es cierto. O sea, no, porque creer eso significa que estamos todos los animales son inferiores a nosotros, ¿no? Que nosotros ya somos casi dioses, ¿no? Que somos cercanos a Dios, dices, no chingues, o sea, no, Dios no está así de enfermo. O sea, tú estás Acabas enfermo. de tocar un tema, yo creo que hasta para un programa nuevo, maestro. Porque eso que acabas de decir es bien cierto. A nivel ideología, pues sí creemos que el ser humano es distinto. Ajá, increíble, irrepetible. Y único. Eso, acabas de tocar un tema bien interesante como para otro programa,
que es esta necesidad de sentirnos especiales, inclusive como especie, ¿no? Y eso pues, nos genera un chorro de conflictos para adaptarnos a la sociedad y al entorno, a la naturaleza, ¿no? Nos genera un chorro de conflictos. Sin embargo, tenemos que acabar el programa. Exacto. Sí, ese es uno de los principales conflictos que tenemos los narcisistas, nos extendemos un chorro. Sí, creemos que nuestro programa dura 5 horas. Es infinito. Eso nos suele pasar como narcisistas. Pero bueno, al final del día tenemos que terminar el programa, tenemos que terminar con algo. Y yo creo que es una de las cosas más importantes es entender que socialmente nos van a exacerbar esta idea de especialidad y nosotros nos corresponde aterrizarnos, nos corresponde como tratamiento, como un trabajo de desarrollo, aterrizarnos en que eso no es cierto, en que tenemos que trabajar nuestros defectos, que tenemos que trabajar nuestros errores para corregirlos, ¿no? Así es. Bueno, para terminar, sí hay que entender algo importante. Todos tenemos rasgos narcisistas, todos, porque socialmente se nos hizo creer que somos muy especiales, ¿no? No es cierto, pues, pero bueno. Nunca va a faltar alguien que va a seguir sintiéndose especial y pues ya es problema de él, ¿no? Nosotros lo explicamos porque al final de cuentas es un problema eso. Sí tenemos que entender que todos fuimos educados así, por eso todos tenemos rasgos narcisistas. Sin embargo, hay gente que está en un ambiente donde esa persistencia al ser especial es muy grande y por eso se nota mucho, ¿sale? Pero al final de cuentas todos tenemos estos rasgos. ¿Deberíamos de atenderlos? Sí, por eso es muy importante una atención psicológica, ir a un grupo y hacer eso para poder entenderlo, ¿no? Aquí estamos. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, cualquier pregunta pueden acercarse y pues muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana en un episodio más, en un trabajo más, en una transmisión más de Alabanet, en esto que es La Última Neurona, un programa que lo que intenta es pues tratar de dar una información o difusión de la información cotidiana, pues hacerla un poco más suave y entendible para que nos ayude a tener un entendimiento de nosotros mismos en algún momento. Así es. Bueno. Muchas gracias, maestro. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Chao.